La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo, ¿no? Bueno, usted ya sabe, ¿no?, que en este espacio estamos mostrándole desde hace ya casi 12 años cómo trabajan lo que nosotros llamamos maquiavelitos, ¿no?, que no son otra cosa que asesores de políticos, de empresas, de marcas. En esta hora de Maquiavelo empezamos ya con una encuesta que es para destacar, interesante, porque son temas que se habló en los últimos días. Tuvimos en la radio a Jorge Yoma, que bueno, es uno de los peronistas, o el único quizá, que plantea abiertamente que el gobierno, si no le encuentra la vuelta, que parece que no le está encontrando, se tendría que ir. Y Yoma lo argumenta desde un punto de vista lógico, y es, si ya vimos lo que significa para la gente de a pie, para la gente que no tiene ahorros en dólares, que no tiene un sueldo de diputado, una catástrofe económica como las que tuvimos en el 89, como las que tuvimos en el 2001-2002, ya sabemos lo que significa. El temor es que esto vuelva a pasar. Y planteó que sería aconsejable que o cambie el rumbo o le deje lugar a otro que sepa cambiarlo. Acá una encuesta de Raúl Aragón nos dice, bueno, algunos políticos de la oposición están diciendo que la presidenta debe renunciar y según la encuesta de Aragón, el 65% no está de acuerdo, solamente hay un 26% que está de acuerdo. En otra pregunta dice, ¿cuán probable es que la presidenta termine el mandato? Porque en lo que sería el círculo rojo, muchos dicen que las probabilidades de que el gobierno, al paso que va, o que iba hasta hace unas semanas, termine el mandato, no eran muy altas, porque con una inflación que no sabemos lo que va a decir el INDEC sobre febrero. Blanqueó la inflación de enero con casi 4%, un poco más bajo que lo que miden los privados o algunas provincias, pero igual es una forma de reconocer que hay inflación. Para febrero hay muchos que están diciendo que la real inflación se tiene que ir a 6. Entonces, no sabemos qué va a hacer el INDEC, pero si esto es así, las medidas antiinflacionarias tienen que ser urgentes. Y hasta ahora, la única, medida o política contra la inflación fue o es acusar a las empresas. De eso vamos a hablar. Bueno, el 65% dije no está de acuerdo. ¿Y cuál es la probabilidad de que la presidenta no termine? Solamente un 30% cree probable que no termine, y el 66%, 2/3, creen que va a terminar. Bien, eso es favorable para el gobierno, porque en el círculo rojo lo que se comentaba hasta hace semanas nada más, o días, era muy diferente. Bueno, la pregunta es si hay una conspiración, ¿no? La presidenta acusó a una conspiración, no sé si del mercado o de quiénes, de la sinarquía internacional. Le creer que hay tal conspiración un 30%. Y acá viene una pregunta sumamente interesante para ir calentando motores. Pregunta, esta es una encuesta en Capital y Gran Buenos Aires, hecha hace 10 días, los candidatos que la gente votaría, una lista guiada, o sea, se ponen los nombres y la gente decide. Claramente Massa sigue al frente con 28,7, seguido por Scioli con casi 20 y por Macri con 12,6. Lo demás bastante intrascendente, incluso Hermes Wiener 5,9, Carrió 4,1, alguien vota Vudú 3,3, Julio Cobos 2,3, otros, bueno, De la Sota menos de 1%, Ernesto Sanz menos de 1%. Interesante, vamos a hablar ahora con un asesor de políticos y periodista, por supuesto, y vamos a preguntarle dos cosas. Primero, ¿qué hacen las empresas? ¿Qué hacen las empresas ante estas acusaciones permanentes, ¿no? Un datito para esta semana. Se está haciendo otra encuesta que se va a publicar la semana que viene,
sobre esta duda que tenemos muchos, ¿no? El gobierno, la política antiinflacionaria del gobierno es acusar a las empresas. ¿Y cómo lo hace? Con una estrategia, con una serie de políticas de escraches, multas, acuerdos de precios que después no se cumplen, pero bueno, importa, que sientan claramente al empresario en el banquillo de los acusados, ¿no? Los empresarios, si no funciona el acuerdo de precios, los empresarios no cumplieron y por eso, bueno, va Quebracho, ahora vamos a verlo así, vamos a recordar las lindas imágenes de la semana, imágenes de muchachos de Quebracho trabajando para el gobierno, ahí los tenemos, ahí el coto del Abasto, los muchachos de Quebracho ahí con las capuchas, atrayendo inversiones, podríamos decir. Ante esta política, que es más comunicación que política económica, porque de política económica no tiene nada, los empresarios siguen en silencio. Vamos a analizar si les conviene. No te vayas. La hora de Maquiavelo. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uai.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, usted lo está viendo a Roberto Vargas, ya lo conoce, el hombre además de periodista es consultor político y vamos a analizarlo desde el punto de vista de qué es lo que tendrían que hacer las empresas acusadas permanentemente de que son los culpables de la inflación, acusadas directamente por la presidenta y con gestos, ¿no?, muy claros como los escraches por un lado, las multas del gobierno por el otro, escraches por supuesto de grupos paraestatales como Quebracho. Y yo quiero repetir, si usted lo vio el programa pasado, bánquesela total, como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Quiero que lo escuche a José Antonio Llorente, que es el consultor número 1 de España, que tiene una cadena de consultoras de comunicación que asesora a buena parte de las empresas de la región y muchas empresas acá en Argentina, que dice sobre esto de que, bueno, a los empresarios el gobierno los acusa de ser los culpables de la inflación. Obviamente usted y yo sabemos que no lo son, que eso solamente es un invento, pero las encuestas, como ya le digo, están mostrando que hay una parte importante, no sé si mayoritaria, pero una parte importante de la población, lo vamos a ver la semana que viene, que lo cree. Escuchémoslo. Bueno, o sea, yo veo el asunto desde dos perspectivas distintas, ¿no? Desde la perspectiva de comunicación, ciertamente, cuando uno quiere influir en el debate o la opinión pública o la idea asumida por la mayor parte de la población te afecta, lo que tienes que hacer es exponer tus puntos de vista. No se puede convencer o no se puede, trasladando a un escenario un poco más visual, ganar una batalla de comunicación con el silencio o sin decir nada, ¿no? Entonces, si uno tiene algo que decir, tiene que decirlo. Si quiere convencer, tiene que hacer algo para convencer. Y eso yo creo que es así, no tiene mucha más vuelta de hoja. ¿Cometen un error los empresarios en ser tan...? Si les afecta la situación y les preocupa, sí, claro. Claro que no están utilizando todos los mecanismos a su alcance. ¿Qué opinas, Roberto? Es impresionante, ¿no? Sí. Lo que están haciendo con las empresas. Bueno, esto es de vieja data en el gobierno kirchnerista. Hay que recordar que el gobierno siempre ha elegido blancos de distinto calado, pero muchas veces fueron las empresas las elegidas. Sí. Recordá, por ejemplo, que los scratches a Shell los hizo Delía ya en el 2004, ¿no? Sí, o sí, creo que fue 2004. Ni bien había empezado Kirchner el aumento de la nafta de Shell, que dijo, ordenó un boicot y no le compró ni una latita. Exactamente. Sí. Que también hay que decir,
El caso de Aranguren, que es el CEO de la compañía, ha sido la excepción. La respuesta La de excepción, exactamente. Fue el empresario que fue la excepción del silencio. Y podemos decir de que todos. mal no le ha ido, ¿no? En ese esquema. Con lo cual, revierte esa idea que no había que contestarle al gobierno. Claro. Porque además Aranguren hizo lo que yo creo que hay que hacer, que es la pelea judicial. Es decir, creyó en las instituciones, Sí. se defendió y sacó adelante. Por ejemplo, le ganó juicios a la Secretaría de Comercio. Sí, además creo que docenas a de Moreno, juicios, de a docenas. muchos. De modo tal que efectivamente, esta es mi opinión, la actitud empresarial corporativa dejó mucho que desear. Yo creo que al gobierno se le hizo mucho seguidismo, Sí. también porque había mucho negocio, es decir, muchos popes Sí. industriales ganaban obra pública, ganaban Sí, sí. licitaciones, entonces no les interesaba confrontar y, como se dice en la jerga, se la comían. Me parece que eso le hizo mucho daño al país porque aquí se le señaló desde muchísimos lugares que las cosas se estaban haciendo mal. Hay que recordar, por ejemplo, a los ex secretarios de Energía, que aún Sí. muchos de ellos, viniendo de distintas perspectivas políticas, radicales, peronistas, liberales, le decían al gobierno: señores, este país va a un problema energético. Y creo que habían empezado a hablar, no sé si allá por el 2004 o 2005, o sea, hace casi una década que le vienen diciendo al gobierno: vamos a una crisis energética, y lo único que hizo el gobierno es descalificarlos, Exactamente. censurarlos incluso. Censurarlos. Y yo creo que la clase empresaria, que se beneficiaba por ahí con tarifas subsidiadas para la prestación del servicio eléctrico, bueno, la dejaba pasar, pero claro, ahora ya el agua también le llegó a sus costas y estamos todos en este berenjenal. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, me da la impresión que hay un sector de la clase empresaria corporativa que le ha perdido ya el miedo al gobierno porque ve que este es un gobierno sin posibilidad de reelección. ¿Hay eso? Hay un sector que me da la impresión que sí. Hay algunos que se animan más que antes. Tampoco es una cosa que wow. Pero tenés algunos... Y después, bueno, tenés empresarios que eran, digamos, por así decirlo, compañeros de ruta, como José Ignacio de Mendiguren, que ahora están con Massa. Están del otro lado. Por ejemplo. Ahí podemos recordar, no sé si lo tenemos ahí, recordar la imagen que mostramos la semana pasada, uno de los afiches con el que empapelaron las... Ahí está, Sí. mira. Es muy irónico esta toma donde están estos dos afiches juntos, porque el de la derecha es José Aranguren, el CEO de Shell, y el de la izquierda es Alfredo Coto, de Coto obviamente, cuando finalmente, bueno, Aranguren por supuesto es uno de los blancos favoritos del kirchnerismo. Sí, pero que es el que peleó, ¿no? Que es el que peleó, el que peleó y que se mantuvo firme. Y Coto es el hombre que estuvo con el gobierno en todo. Sí, por ejemplo, te doy un ejemplo Sí. que para mí es Sí. terrible, para mí fue tremendo, y no fue Coto el único, cuando fueron cómplices del boicot que le hicieron las cadenas de retail Los y anunciantes. de electrodomésticos a Clarín y Nación de no publicar sus avisos, porque Moreno había dado la orden: no publiquen sus ofertas. Entonces, yo no sé por qué pensé que lo que iban a hacer es, bueno, no van a publicar sus ofertas, pero la pauta que ya la tienen prevista durante el año, Correcto. la iban a convertir en una suerte de pauta institucional. Compren Coto, Sí, punto, por ejemplo. sin ofertas. Quizá con un poquito menos de frecuencia. No, la quitaron La directamente. quitaron olímpicamente. En el caso de Clarín, como Clarín todavía en ese momento, bueno, hoy todavía, pero ya está terminado el tema, en ese momento todavía era el grupo Clarín, logró tener las espaldas para sobrevivir. Exactamente. El caso de La Nación, yo creo que no se comenta. El daño fue enorme. El daño fue tremendo. Destruyeron la economía del diario La Sí, Nación. sí, correcto. Porque obviamente le sacaron un 30-40% de la pauta, ¿no? Exacto. Y lo más curioso es Además que hay que decir que estos dos medios no tienen policía oficial. no tienen por la publicidad pelea con el oficial, gobierno. y les quitan a sus principales anunciantes privados. Exacto. La verdad que me sorprendió que los empresarios fueran cómplices de eso. Y fíjate vos, en esta imagen, Roberto, ahí están Sí, por los dos supuesto. juntos. Bueno, el al gobierno... final, el gobierno no hizo distingos No, y totalmente. los metió a todos. El escrache de Quebracho fue para Coto igual. Bueno, hay que recordar que Alfredo Coto fue al famoso seminario que organiza IDEA en Mar del Plata, Sí. ¿te acordás? Y que le valió un rapapolvo presidencial en ese momento de Néstor Kirchner porque osó hablar
de algún tipo de problema de precios. Esto era muy incipiente. De ahí hay, en que, más, hay que admitir que después tuvo a consecuencia del ataque de Néstor Kirchner, tuvo un serio problema de salud. Correcto. De ahí en más, bueno, Coto se borró, nunca más dijo nada, pero lo que quiero decir es que esta complicidad del sector empresario le terminó haciendo daño a la Argentina, porque demoró una serie de planteamientos y de cuestiones que hoy, digo y repito, la Argentina necesariamente va a tener que afrontar, probablemente ya con otro gobierno, porque bueno, este no da para más y entonces ya esto es ver cómo llega este gobierno, pero no va a ser cambios de fondo, porque además ellos no creen en esos cambios. No, claro que no. Entonces, el cambio de fondo es multar a las empresas, nada más. Exactamente. Entonces, esa complicidad, porque les iba bien, porque no querían tener problemas, por lo que sea, bueno, al final también pone a la clase dirigente con responsabilidad en la bolsa de los que tienen que dar explicaciones por qué no se hicieron determinadas cosas en este país, ¿no? Ahora, vos estuviste viendo, seguro que estuviste siguiendo, como todos en Argentina, lo que está pasando en Venezuela. Sí, por supuesto. La otra vez en la radio hablamos con Alberto Rabel, que es uno de los periodistas más confiables y más conocidos de Venezuela. Fue el director de Globovisión durante muchos años, hasta que la cerraron. chavizó. Sí, bueno, es cierto, sí. Claro. Es el 678 del chavismo, exactamente, ¿no? ahora es todo lo contrario. Y dirige un portal que se llama La Patilla, que es el portal más visitado de periodismo independiente, ¿no? Y ellos no se sorprendían, es bastante lógico, cómo nosotros seguimos lo que pasa en Venezuela, Sí. como ningún otro país. Sí. Porque se ve que los argentinos ya se ven en el espejo de Venezuela. Ahora, si vos comparás, por un lado los empresarios en Venezuela prácticamente ya no existen, porque ya está casi todo, la empresa grande está expropiada. En manos del Estado. Si los empresarios de acá están viendo que esto pasa en Venezuela, me llama la atención que no digan, bueno, peguemos el freno de mano, tiremos del freno de mano antes. Y por otro lado, después de la detención de Leopoldo López, el líder opositor, queda claro que la oposición también en Venezuela está en un estadio un poquito más activo que la oposición nuestra, ¿no? Sin duda. Bueno, lo de Venezuela es interesante porque yo creo que Argentina es Venezuela en menor medida. O es Venezuela 4 o 5 años antes. También. Es decir, alta inflación, esto es así, sí. Un gasto público desorbitado, enorme, tremendos ingresos de sus recursos básicos exportables, uno petróleo y el otro soja, es decir, han sido países hay una gran diferencia, y es que el petróleo es todo del gobierno, y el problema de Cristina es que la soja es de los productores. Sí, pero que tiene un impuesto de 35 puntos. Sí. Es una caja importante, digamos, ¿no? Y una disposición a piacere de los medios de comunicación oficial, un abuso de la cadena como se les antoja, es decir, una ley de medios que nosotros se la copiamos a ellos prácticamente, sí. a Ecuador. Sí. La diferencia, bueno, acá no se han encarcelado opositores. Es verdad. Yo digo eso es importante. Sí, igual tenemos acá tenemos a un líder político que propone fusilar a los opositores. Bueno, eso sí. Bueno, estamos más o menos... Sí, que es kirchnerista, el líder político que por propone supuesto, eso, sin ¿no? ninguna duda. Tardó 2 días el gobierno en buscar un vocero para abrirse de lo que dijo Delía. Recuerdo por la duda que digo, ¿no? O sea, Delía sostiene que hay que fusilarlo a Leopoldo López, el líder de este partido socialdemócrata. Voz Populares, creo, ¿no? Sí, algo así. Sí. No, digo, curiosa contradicción, porque los que se llaman defensores de los derechos humanos te proponen un baño de sangre, sí, es curioso, ¿no? Y resolver los problemas a balazos. Es como que el mensaje del kirchnerismo a lo que está pasando en Venezuela es algo así como, bueno, esto de los derechos humanos tampoco te lo tomes tan en serio. Claro. No, lo que quería decir, que me parece, he visto de afuera, he hablado con algunos amigos venezolanos que están en medios de comunicación, y lo que se plantea desde afuera es que este opositor López, este joven, tiene 46 años me parece, está empezando a disputarle el liderazgo a Capriles. Sí, claramente. Porque, claro, se puso al frente de la Se puso al pelea. frente y demostró que en realidad lo que la gente quería era lo de López. Exactamente. Que la gente entendía que al régimen chavista había que confrontarlo de la misma manera en que llegó al poder.
mi Capriles, bueno, buscó algo que aparentemente no fue muy realista, o no fue por lo menos muy inteligente, que fue hacer una oposición como si el gobierno, como si fuese un sistema europeo, digamos. Y claro, y no lo es. No, no lo es, claro. Es como el juego es como muchas veces usamos la comparación. Si, no sé, si en España o en Italia o en Alemania se juega al tenis o al rugby o al fútbol, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador jugamos al rollerball. Claro. Que es otras reglas, otro juego. Otro juego, exacto. Bueno, sí, las instituciones son mucho más débiles, no hay respeto por ellas, entonces, claro, así es muy difícil. A mí me parece que, comparando una vez más con el tema de Argentina, es decir, el gobierno argentino evidentemente elige el camino de victimizarse y decir, me quieren hacer un golpe, acá hay un escenario destituyente. Bueno, es lo mismo que Maduro. Sí, igual el principal destituyente del gobierno es el propio gobierno, con las políticas económicas que aplica, Claramente. que son enormemente inflacionarias, y que la gente, por una regla básica, dice, ¿sabes qué? Me protejo con el dólar. Si puedo comprar 50, compro 50. Si compro, esto es así y no hay le dé más vuelta. 3 o 4 generaciones de argentinos a los que horario de protección al menor, a los que los gobiernos han cagado con la moneda durante 4 generaciones. ¿Cómo no lo van a tener en el ADN? Se van a proteger como pueden y lo hacen así. Entonces, enero parecía que esto era un precipicio al que el gobierno se había arrimado peligrosamente. Esto da la impresión Parecería que la crisis cambiaria se superó. Por ahora, por lo menos. Por lo menos por ahora. La gran apuesta del gobierno es que llegue la liquidación de la cosecha gruesa en mayo. Después ellos todos te hablan del Mundial. Yo te digo, el Mundial depende cómo le vaya a Argentina. Claro, porque, claro, si a Argentina le va bien, fantástico, Sí, pero fantástico. si Argentina pierde, obviamente la primera ronda sí, esta no la la va a perder. superar porque Pero si después se va como pasó en el último Mundial, chao, la gente se olvidó del Exactamente. Mundial. Entonces yo digo, son apuestas, viste, muy atadas con alambre. Muy atadas con alambre, viste. Y faltan 2 años casi. Todos los conocedores de este tema te dicen, el gobierno se juega su suerte de julio a diciembre. Exactamente. Desgraciadamente los últimos diciembre en Argentina han sido trágicos. Nefastos, porque es un mes de mucha demanda de dólares. Exactamente, demanda de dólares, demanda de alimentos, de la gente que quiere pasar las fiestas. Y las empresas Hace tienen que calor. pagar, las empresas tienen que pagar aguinaldos. Las empresas tienen que pagar aguinaldo. Entonces yo te diría, yo seguiría con mucha atención el segundo semestre, por las cuentas públicas, por el claramente. ingreso de divisas. Ahí se juega la suerte del gobierno en función de su continuidad y de su El finalización. gobierno compró con estas medidas de obligar a los bancos a vender los dólares que tenían, apretar a las cerealeras para que vendan los dólares que logró una ventana de 3 meses. Exactamente. Ahora parece que finalmente se cierra el acuerdo con Repsol, de manera que se está dando un pequeño paso para reconciliar a la Argentina con el mundo. A todo esto es muy gracioso. ¿Vos te acordás cuando el ministro de Economía, Kicillof, nos Con el dijo dedo acusador, que ¿no? no solamente Sí. que no le íbamos a pagar un Sí, centavo, nos iban a tener que ellos nos pagar. iban a pagar a nosotros, y estuvimos durante 5 meses negociando que nos acepten 5.000 millones de dólares que no tenemos. Te cuento que están escaseando medicamentos por falta de insumos, porque muchos de los insumos de esos medicamentos son importados. Y como están demorando las importaciones, están escaseando medicamentos. O sea, el haber nacionalizado, entre comillas, a Repsol nos cuesta ahora que no tengamos un mango para importar medicamentos. Buah. Seguro. Ahí, Diego, digamos, el gobierno ha salido con un clásico ajuste ortodoxo del que ellos odiaban y hablaban mal, y se han llevado la tasa de interés a las nubes, con lo cual Ahora se viene el ajuste de tarifas. se va a venir, pareciera, ¿no? Sí, no, aparte. El gobierno está esperando que venga el fresco porque no quiere mandar el ajuste de tarifas, que a la gente que pagaba 50 pesos le llegue una factura de 500 y le llegue la factura en el medio de un corte de luz. Entonces está esperando que vengan los primeros días más o menos frescos de abril para que te llegue el tarifazo, pero va a llegar, obviamente. Bueno, entonces es un ajuste ortodoxo el camino del gobierno para planchar la economía. La economía se va a planchar. Ya está planchada. Se Según va a la dar mayoría de los barra economistas ya actividad está económica. crecimiento cero. Pues yo digo, hay que mirar con atención el segundo semestre porque, bueno, es una economía planchada, sin movimiento, los sectores de ingreso fijo, vamos a ver. Y después, bueno, también, vos lo señalaste en un momento de tu introducción, hay que seguir de cerca el tema inflacionario. Sí. ¿Lo van a respetar, este nuevo índice? ¿No lo van a respetar? Ahí creo que el Fondo Monetario les dijo que todo muy lindo, pero que Hay que quiere ver verlo, hay que un verlo año de los estadística hechos. seguido. Claro, de hecho, era
innecesario hacer el nuevo índice, porque el IPC funcionaba perfectamente. Lo que necesitaba el gobierno era un índice que no permitiera hacer un puente para atrás, para ver las estadísticas de atrás, porque se iban a venir todos los tenedores de estos bonos Concer a reclamar 10 años de estafa. Entonces, bueno, necesitaba un nuevo índice. Por supuesto que el IPC, el índice estaba fenómeno. El problema es lo que se le mete al índice de datos. Exacto. Si vas a decir que si el tomate vale 20, vas a decir que el tomate vale 5, ningún índice te va a funcionar. Después, nosotros que estamos en el tema comunicacional, va a ser muy divertido cómo las autoridades del gobierno, como por ejemplo el joven Kicillof, un joven marxista, justifique los acuerdos con los organismos internacionales de crédito, con las bestias negras de la economía capitalista, ¿no? Va a ser muy gracioso. Va a ser gracioso. Creo que es tan gracioso como lo de Repsol, ¿no? Exactamente. A mí me causaba gracia, yo justo estaba en ese momento en Europa, cuando Kicillof fue a París para intentar retomar el famoso tema del Club de París. Porque fue, lo recibieron y le dijeron, deje el paper en mesa de entrada. Más claro, pero además, yo digo, como si estos organismos de crédito no supieran quién es quién, como si el jefe de la misión que negocia por el Club de París no se les llevara un paper. A ver, ¿a quién vas a recibir? Se va el ministro de Economía del país va a firmar el acuerdo una vez que está aceptado. Es un formalismo nada más. Pero claro, pero aparte, te digo, creo que era jefa de misión, ¿no? La del Club de París. Sí. Alguien le va a decir, mira, este es el chico que expropió YPF, sí, claro, Repsol YPF, claro, ¿sabés con quién estás hablando? Un mamarracho, sí. Roberto, quiero que vean un segundito la entrevista que hicimos con José Antonio Llorente, que yo diría que es el máximo gurú de comunicación del mundo de habla hispana. A ver si lo tenemos. Es una larga charla que tuve con Llorente hace unos días. Yo creo que vale la pena porque nos cuenta su visión de la comunicación en Argentina y en América Latina en un momento tan crítico, así que usted sabe cómo funciona. Acá terminamos ahora aquí en Metro y usted se mete en el canal de La Hora de Maquiavelo en YouTube y encuentra ahí este programa y la entrevista con José Antonio Llorente, así que muchas gracias, Roberto, y usted ya sabe, ¿no? La realidad está ahí, algún día vendrá y se hará cargo de nosotros, pero aquí, en La Hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción. Chau, hasta la próxima Hora de Maquiavelo.